vamos a hablar de Dios. ¿Le parece? Vamos a hablar de Dios, ¿cierto? Porque es que a veces como que a uno le gusta, uno espera que le hablen acerca de lo que uno necesita, de lo que a uno le duele o de lo que uno está faltante, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que le conozcamos. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe el nombre de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y es fundamental que tengamos esto claro. Voy a contarle algo y es contexto para que podamos entenderlo. Fíjese que los pastores en la antigüedad, en el Oriente Medio, guiaban a los rebaños de una manera diferente a lo que hoy día en la modernidad podemos ver. Y es que los pastores caminaban delante de las ovejas. Hoy día la modernidad es ver que las arrean desde atrás. Pero anteriormente en la antigüedad ellos caminaban delante, ¿sí? Y llamaban a las ovejas para que lo siguieran, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay algo importante y es que el pastor desarrollaba un profundo conocimiento de sus ovejas. Y hoy día científicamente está demostrado que cada oveja tiene una característica especial. Y el pastor podía aprender a conocerlas, ¿sí?, por sus características físicas o incluso por su personalidad. Así que eso hacía que le diera nombre a cada oveja. Y estamos hablando de que un rebaño podía ser mínimo de 100 ovejas. ¿Usted se imagina eso? O sea, el pastor sabía quién era cada una, cómo se llamaba y qué características distintivas tenía cada oveja. Uno ve un rebaño y uno las ve como todas igualitas, ¿cierto? Todas hacen ruido, todas quieren comida, pero uno las ve igualitas. No, el pastor no. El pastor sabía cuál era la que tal vez ese día estaba enferma, o cuál estaba herida, o cuál estaba en peligro. Esa atención individual, ese conocimiento específico hacía que el pastor pudiese identificar si esa oveja estaba herida, si estaba enferma o si faltaba en el grupo, ¿sí? A veces uno dice, o no sé, cuando usted ha estado en algún grupo grande y empiezan, ¿quién faltó hoy? A veces uno no recuerda a todas las personas, pero el pastor sabía qué oveja se le había ido o qué pasaba con esa oveja. Quiero que vamos a Juan capítulo 10, versículos 2 al 4. ¿Sabe por qué? Porque así como lo hacían los pastores en la antigüedad, nosotros tenemos un buen pastor. La palabra dice, versículo 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Versículo 4. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen ¿qué? Su voz. Dos características que hace el pastor. ¿Cuáles? Las llama por su nombre y ¿qué más hace? Va delante de ellas, ¿cierto? Específicamente el versículo 3. Llama por nombre a las ovejas, las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas, versículo 4, las que son ¿qué? Suyas, va delante de ellas. Ahora váyase para el Antiguo Testamento, Salmo 139. Eso es para que corroboremos que nuestro buen pastor está más que un pastor del día a día. Salmo 139, versículos 1 al 4 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
El Señor nos conoce profundamente. Incluso conoce eso que usted ni yo tenemos claro. Que a veces uno dice, yo nunca hubiese pensado que iba a responder de esa manera. Usted de pronto ha experimentado ese infortunio de lo que es que lo atraquen a uno, que lo roben a uno. Y uno, si no lo ha pasado, uno dice, no, a mí se me acerca el ladrón y yo lo cojo, le doy 3 vueltas, le pego patadas, le hago de todo. Pero sucede y uno se queda bloqueado, petrificado, uno le pones a llorar, uno le entregas más de lo que le están pidiendo, o sea, totalmente diferente. Uno dice, nunca pensé que fuera a responder de esa manera. Pero ¿quién nos conoce al 100%? Nuestro buen pastor, ¿sí? Así como el pastor humano conoce cada una de sus ovejas, nuestro buen pastor sabe el nombre suyo y mío. Como dice el Salmo, sabe cuando me siento y cuando me levanto. Lo que pasa en la intimidad y lo que pasa en público. Entonces, imagínese, ¿podemos escondernos del Señor? No hay riesgos. Pues entonces ese pastor de la antigüedad, aparte de que sabía y conocía a su rebaño, estaba encargado y tenía una ardua labor, y era que él tenía que poder proveerle a las ovejas de un excelente pasto y de una agua potable. Eso era un desafío diario. Por eso caminaban tanto, porque tenían que garantizar que la oveja pudiese comer e hidratarse de manera correcta. Pero además de eso, el pastor era el único obstáculo entre la oveja y el depredador, entre la oveja y el ladrón o cualquier otro peligro. Era el único obstáculo. ¿Quisiera usted ser pastor? Mire, el pastor normal, el de la ocupación, no trabaja con tiempo como usted en su trabajo. El pastor trabaja con la naturaleza. Si la oveja está necesitada, el pastor tiene que estar allí. Él no dice, entro a las 7 y salgo a las 5, no. El pastor tiene que estar allí constantemente, porque si no está presente para la oveja, puede suceder algo. Y esa oveja podría morir, o esa oveja podría estar muy mal. De la misma manera hace ¿quién? Nuestro buen pastor. Pero quiero dejarle 2 preguntas para que usted pueda analizar y meditar allí. No le cuente al de al lado. Meditemos nosotros en estas preguntas. Si yo reconozco al Señor y digo, Él es mi pastor, porque me cuida, porque me provee, porque está conmigo, porque me conoce, ¿cierto? Y yo digo, el Señor es mi pastor, ¿por qué le rechazamos como Salvador? Y cuando hablamos de Salvador es aquel que dice, doy todo por ti, pero necesito que obedezcas por amor. ¿Por qué digo el Señor es mi pastor? Porque recibo de Él, pero le rechazo como Salvador. Y si digo que el Señor es mi pastor, porque a veces no reconozco al Padre, no acepto al Hijo y mucho menos le obedezco al Espíritu Santo. Y sencillamente sigo llenando mi vida de diferentes cosas y relaciones. Pero digo, el Señor es mi pastor, pero como Salvador, la pienso. Para tener una relación y poder decir el Señor es mi pastor, yo debo escuchar su voz. ¿Para poder qué? Seguirlo. Si yo no escucho la voz del pastor, no le voy a poder seguir. Dice la escritura ahorita en Juan, ellas reconocen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Si yo no reconozco la voz del pastor, yo no lo voy a poder seguir. Es absurdo. Vamos al Salmo, ahí adelantico. Salmo capítulo 23, versículos del 1 al 4. Aquí en pantalla usted lo va a ver en Reina Valera. Yo lo voy a leer de aquí. Dice, Jehová es mi pastor. Nada, ¿qué? Nada me faltará. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Los primeros versículos nos hablaba de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Él es el que se encarga de proveernos, de cuidar. Es nuestro buen pastor. Sin embargo, el versículo 4, mire, el Salmo 23 es un salmo hermoso, poético de David. Es una cosa deliciosa y en muchas ocasiones lo vemos a la Biblia abierta en muchas casas en ese salmo, ¿cierto? Y a veces no entendemos qué es lo que dice el salmo, pero ahí está, porque habla de que hay alguien que me cuida, hay alguien que está conmigo, hay alguien que me protege, ¿cierto? Y aún el Señor, como nuestro buen pastor, nos dice algo especial. Y es que, versículo 4, usted lo tiene allí, y es que caminaremos en valle de sombra de muerte, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. En medio de todo ese poema tan hermoso, el buen pastor dice, vamos a caminar por un valle de sombra de muerte. ¿Por qué es importante? Porque dice un valle de sombra de muerte. No dice un valle de muerte. La sombra es la proyección de algo. No está caminando por valle de muerte, está caminando por la proyección de algo oscuro y aterrador. Sin embargo, ahí también está ¿quién? El pastor. Ahí también está el buen pastor. Ojo, esa sombra de esa valle de sombra de muerte no es el destino final. No es mi residencia permanente. ¿Pero qué dice? Que vamos a caminar, que lo vamos a atravesar. Sin embargo, aún en un lugar o tiempo espantoso, la presencia del buen pastor echa fuera todo temor. ¿Recuerda cuando la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Aún en ese valle de sombra de muerte, en esa proyección de lo que es la muerte, de lo que es algo espantoso, terrible, el buen pastor está caminando conmigo y echa fuera todo temor que puede estar allí. Este versículo 4 nos menciona unos instrumentos de dirección que utiliza normalmente el pastor. Son dos instrumentos que hablan de protección, dirección y corrección. ¿Cuáles son? La vara y el callado. Ustedes ahí tienen el dibujo, ¿sí? Por acá. La vara y el callado, ¿sí? Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. ¿Qué significan para la oveja? El pastor lo tiene muy claro porque son sus instrumentos. Pero ¿qué significan para la oveja? Cuando estamos hablando de la vara, estamos hablando, como usted lo ve ahí, un instrumento de madera que por lo general era corto, grueso y firme. Y era un instrumento que el pastor utilizaba ¿para qué? Para la defensa. Si usted está tomando notas, escriba eso. La vara es sinónimo de defensa. ¿Por qué? Porque cuando venía el depredador, el ladrón, ¿sí? Lo que hacía el pastor era coger su vara y no solo espantar, sino golpear a aquel que quería venir a dañar a su oveja. Era la tarea del pastor, él necesitaba proteger a sus ovejas del peligro. Defensa. Pero también tiene otra característica esa vara. Y esa vara, también nos habla de corrección. ¿Sabe por qué? Porque a veces la oveja quería irse para otro lado. Entonces lo que hacía el pastor era de manera suave, no con golpes como lo hacía con el depredador o el ladrón, sino suave, ponía la vara detrás de la oreja de la oveja y la movía en dirección a donde debía seguir, o en el cuello.
Entonces, si el camino es hacia allá, pero la oveja quería ir para el otro lado, el pastor cogía la vara, se la ponía detrás de la oreja y la movía. Y le estaba diciendo, para acá, amiga. Y la oveja otra vez y él la devolvía, suavemente. No como cogía al depredador y no como cogía al ladrón. ¿Por qué? Porque la oveja se quería desviar para un precipicio. ¿La oveja sabía que iba para un precipicio? No. ¿Pero el pastor? Sí. El pastor lo conoce todo. Un toque suave en la oreja o en el cuello. ¿Para la oveja era chévere? No. Porque la oveja quería ir para otro lado, ¿sí? Pero él necesitaba corregir el rumbo de esa oveja y asegurar que se mantuviera en el redil. ¿Qué es lo que sucede? Que habían ovejas muy tercas. Y pues no se dejaban. La vara simboliza autoridad de Dios. La vara simboliza esa defensa del Señor, esa fuerza del Señor, esa protección, esa dirección. Pero también simboliza disciplina. También simboliza corrección. Es su poder para defendernos, para librarnos del mal. Está allí, atento, para evitar que cualquier peligro dañe a la oveja. Pero también estaba atento para corregir el camino de la oveja, para que volviera al redil. Y sabe una cosa, esa disciplina a la oveja le generaba seguridad. Y a veces uno piensa que la corrección o la disciplina, qué bien me va a traer. Sí, duele, pero finalmente genera ¿qué? Seguridad. Porque sé hacia dónde voy, sé hacia dónde me dirijo. Entonces el Señor con su vara me defiende, pero también me corrige. Y a veces esa parte de la corrección no nos gusta. Me defiende, pero también me corrige. Porque las ovejas deambulan. Porque las ovejas se van moviendo, ¿sí? Simplemente van buscando comer. Quiero que usted en su mente apela a su imaginación, que es grande, y vea un campo verde y todo el rebaño y las ovejas comiendo. La oveja empieza a comer, a comer, a comer. ¿Y qué va haciendo? Se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y el pastor está pendiente de cada una de ellas. Pero ¿qué sucede? Hay momentos en los cuales la oveja considera que encontró un pasto mejor, un pasto más verde, un pasto más fresco, un pasto más atractivo, más delicado, más rico. Y se dirige hacia esos pastos que considera que son mejores de los que el pastor le ha provisto. E igual sucede con nuestro buen pastor. A veces le decimos, Señor, gracias por tu provisión. Señor, gracias por el lugar en donde me pusiste. Señor, gracias por esas personas que me rodean. Señor, gracias por lo que he aprendido contigo. Pero ¿sabes qué? Encontré unos pastos mejores, más verdes, más frescos, que me generan mayor satisfacción, que me dan más placer y me generan más ganancia. A la forma tuya es muy lento. No obtengo tan rápido las ganancias. A la forma tuya es muy complicado porque es verme vulnerable. Encontré unos mejores pastos. Y eso es directamente proporcional a salirme de la voluntad de Dios. Cuando quito mi mirada del pastor. Cuando considero que yo encontré unos mejores pastos. Cuando yo encontré una persona que sí me puede dar lo que yo necesito. Cuando encontré la forma de adquirir mayores y mejores recursos de los que tenía. Unos mejores pastos. Pero ¿sabe qué pasa con el pastor? ¿El pastor está perdido? ¿Está embolatado? ¿No sabe lo que está pasando con sus ovejas? El pastor sabe lo que está pasando con sus ovejas. Y recuerda, estamos en la vara. Entonces lo que el pastor hace es ir donde esa oveja, darle corrección, darle guianza, porque sabe que la oveja es torpe.
porque sabe que la oveja deambula, porque sabe que la oveja se va yendo, se va yendo, se va yendo y no se da cuenta hasta dónde va a llegar, porque cree que se está llenando, está comiendo muy rico, pero no sabe hacia dónde se dirige. Y el pastor no hace lo que hace con el depredador, golpearlo, no, el pastor lo que hace cuando la oveja se deja corregir es tomarla, levantarla y llevarla nuevamente al redil, para que esté con el resto de las ovejas. Y eso fue lo que hizo nuestro buen pastor. Él dio a su hijo para que sobre él se cargara toda iniquidad y todo pecado que nos correspondía a nosotros, para nosotros ser restaurados y regresar ¿a dónde? Al redil, para volver a estar ahí con él. Ahí en el Salmo 139, vuélvase o avance más bien. Versículo 24 dice, fíjate, le está diciendo David al Señor, fíjate si voy, ¿por qué? Por mal camino, y guíame por el camino eterno. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Por qué? Porque es que somos torpes. Porque creemos que el pasto que nosotros vimos es más fresco y más delicioso que lo que el Señor nos ha provisto. Pero usted se acuerda al principio que dijimos que uno de los desafíos del pastor era buscar ¿qué para la oveja? Un buen pasto y una agua que verdaderamente hidratara a la oveja. ¿Eso lo busca la oveja? No, eso lo hace el pastor para la oveja. Pero la oveja a veces cree que tiene mayor capacidad de saber cuál es el mejor pasto. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ahí adelante en el siguiente libro, Proverbios, capítulo 3, versículos del 11 al 12, dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Versículo 12. Porque el Señor disciplina a los que ¿qué? A los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Aquí de los que tenemos hijos, ¿cuántas veces el hijo dice, dame más, corrígeme más fuerte, un poquito más? ¿Cuántos? Pues las mías no. Nunca, al contrario, esos se esquivan, ¿sí? O sea, ya ven la cara y aquí viene y se pierden, ¿sí? Ningún hijo, nosotros somos hijos, todos somos hijos, ¿sí? ¿Cuántos le decíamos al papá y a la mamá, dele, con la correa grande de chapa grande? No, nunca. ¿Por qué? Porque duele. Pero aquí la palabra está diciendo que ¿qué? Que el Señor disciplina a los que ama, como lo hace un padre con su hijo. Porque cuando no hay disciplina, ¿es sinónimo de qué? No me importa. Déjenlo que haga lo que quiera. Que se vaya para donde quiera. Que vea a ver qué hace y cómo resuelve. Eso es falta de interés, eso es falta de amor. No me preocupo por el otro. Y vamos al Nuevo Testamento, Hebreos, que nos va a citar esto que acabamos de leer. Vamos a leerlo con entendimiento porque es un poco más extenso. Capítulo 12, versículos a partir del 4. Vamos a leer. Todo el capítulo en la Biblia que yo tengo dice, Dios disciplina a sus hijos. Versículo 4 dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Versículo 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y está haciendo referencia al proverbio que acabamos de leer. Versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como ¿a qué? A hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces ¿son qué?
Eso suena feo. O sea, si no recibo disciplina, soy un bastardo y no un hijo legítimo. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Queda castigado todo el año y al día siguiente salía, como les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. No es chévere, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Versículo 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. La disciplina es penosa, pero trae una buena cosecha, porque me enseña por dónde debo dirigirme, por dónde debo caminar, por dónde debo conducirme. Mire, la disciplina del Señor no proviene de un corazón rencoroso o con deseos de venganza, sino de un amor que desea desarrollar el carácter y alejar la necedad del corazón del Hijo. Ese es el propósito de la disciplina. Desarrollar carácter y alejar la necedad del corazón, es decir, de la mente del Hijo. Pero como duele, pero como es penosa, pero como es, la quiero evitar y considerar que yo sé cómo me voy a corregir. La vara. ¿Quién quiere vara? ¿Nadie quiere vara? ¿Nadie quiere vara? ¿Nadie quiere ser conducido por el buen camino? Es necesaria la vara. Es un instrumento del pastor. Si no hubiese vara, no hubiese defensa y no hubiese ¿qué? Corrección. Pero a veces queremos solo la defensa y no la corrección. Entonces, ¿queremos vara? Ahí dijimos amén, espera. Porque por lo general cuando dice sí, amén, luego viene algo donde dice, sí, venga pues. ¿Sí? Acuérdese de este día. Número 2, el callado. Y el callado es este de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que por lo general también era un instrumento de madera fuerte, firme, pero por lo general llegaba a la altura de los hombros del pastor, ¿sí? Y terminaba de manera curva. El callado simboliza protección, guía y es un instrumento de rescate. ¿Por qué es un instrumento de rescate? Porque la oveja torpe, ¿cierto? Que deambula, que va comiendo, que quiere cada vez más. Pero entonces la oveja no sabe que de ahí para allá viene un precipicio o viene un hoyo. Entonces, como la oveja va comiendo, se va engordando, se va satisfaciendo, entonces el pastor está viendo y dice, se me va a ir. O cuando cae, lo que hace el pastor con el callado es ponerla sobre su cuello y empezar a jalarla. Es un instrumento de rescate. Es un instrumento de rescate, donde se evidencia la cercanía y el cuidado ¿de quién? Del pastor. El cuidado y la cercanía del pastor. Y así como la vara que defiende y corrige le genera seguridad a la oveja, el callado también. ¿Por qué? Porque la oveja sabe que la van a ayudar. Porque la oveja sabe que el pastor está cerca para sostenerla y dirigirla, especialmente a las más débiles, a las que constantemente se van de cabeza y quedan patas arriba. El callado habla de cuidado y habla de restauración. Devolvámonos al Salmo 139. Ojalá usted en su casa pueda detenerse y leer con tiempo este Salmo de David. Salmo 139, versículo 5 dice, tu protección
me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Mire la palma de su mano. Mírela, haga el ejercicio. ¿Qué puede usted cubrir con la palma de su mano? De usted mismo, ¿qué puede cubrir? No, sí se puede cubrir algo, pero poquito, ¿cierto? Pero la palabra me acaba de decir que el Señor me cubre ¿con qué? O sea, Dios, ¿cómo es? Dios, ¿cómo es? Que me cubre con la palma de su mano. Dice, tu protección me envuelve por completo, me rodea. Me cubre por completo. ¿A usted no le parece eso maravilloso? ¿A usted no le parece que el buen pastor lo que hace es cubrir y no dejar ningún cabo suelto, ningún espacio para que pueda suceder algo? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tratado de cubrir algo y no? Y no nos da, ¿sí? En el día a día, algo tan sencillo, ¿sí? Yo no sé, a mí me tocó, de pronto usted también, cuando le mandaban la lonchera al colegio y le mandaban la bebida. Si era jugo de guayaba o si era chocolate, en muchas ocasiones, antes de taparlo, ponían ¿qué? La bolsita. Y dele con la tapa, ¿para que qué? Para que no se regara. Ay, pero usted llegaba al descanso, lo abría, ¿y qué pasaba? Si había regado. Y ese jugo de guayaba, y ese chocolate, y la leche. Pero supuestamente se había cubierto para que no se desbordara, pero se desbordó. No se pudo. Pero el Señor dice que su protección me envuelve por completo. Que Él está allí. Atrás, Salmo 18, versículo 35, 36, dice: tú me cubres con el escudo de tu salvación. Salmo 18, versículo 35, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. ¿Quién? El buen pastor. Me abre camino, me cubre, me protege para que yo no me caiga, para que yo no me tropiece. Pero si yo no quiero esa protección que me envuelve, ¿qué va a pasar? Sencillo, 1 más 1 igual 2. Si no estoy bajo la protección de Dios, ¿qué va a pasar? Mínimo una caída, torcedura de tobillo. Dice la palabra. No sé por qué se ríen. Coincidió. Solamente coincidió, no más. Vamos al Salmo 91, no se distraigan. Salmo 91, versículo 14 al 15, está en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Yo la voy a leer de la pantalla y dice: el Señor dice, rescataré, ¿a quiénes? A los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Versículo 15, cuando me llamen, ¿cómo hacen las ovejas cuando están en peligro? Así es. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Qué? Los rescataré y los honraré. Pero para que el rescate ocurra, ¿qué debe pasar? Versículo anterior, ¿qué decía? ¿Que Él rescata a quiénes? A los que me aman. Y la palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ay, es que se nos había olvidado esa parte. ¿Sí? Si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, quiero la defensa, pero no quiero la corrección. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. La vara y el cayado, instrumentos de dirección. Regrese al Salmo 23. El versículo 3
¿Cómo empieza? Puedes regresar, porfa, Salmo 23, versículo 3. ¿Cómo dice? Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Sí? Y versículo 4. Muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. ¿Usted sabe qué significa me infundirán aliento? Piense, ¿qué significa? Vara y callado. Vara, defensa y disciplina. Callado, protección y rescate. Me infundirán aliento. ¿Usted sabe qué significa me infundirán aliento? Sencillo. Vea. Respirar de nuevo después de la presión. Eso es infundir aliento. Cuando he estado oprimido, cuando hay mucha presión, cuando hay muchos problemas, cuando hay muchas angustias, uno está ¿qué? Agitado, uno está desesperado, ¿sí? Uno quiere correr, uno quiere resolver, uno quiere mirar, uno quiere buscar. Pero cuando hay vara y callado de parte del buen pastor, ¿qué pasa? Descanso. Porque vuelvo a respirar después de que no podía avanzar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Dónde? Cuando vamos caminando por esos pastos delicados, pero también por ese valle de sombra y de muerte. Ahí también está el buen pastor, con su vara y con su callado. Ambos provienen del mismo. Tanto defensa y corrección como protección y rescate. No podemos esperar de parte del Señor solo protección, solo guía, solo defensa y solo rescate. También hay ¿qué? Corrección o disciplina. Porque todo eso me brinda seguridad para poder conducirme, para poder avanzar. Porque el buen pastor nos acerca, nos protege. Porque el buen pastor dice, yo estoy ahí para defender, pero también para corregir. Para defender, pero también para corregir. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En este momento, ¿cuál necesitamos? En este momento, ¿cuál de los dos instrumentos el Señor está aplicando sobre nosotros? ¿Nos está defendiendo con la vara? Porque hay ataque. Nos está defendiendo porque hay unos que vienen contra nosotros, pero también nos está moviendo y nos dice, para allá no, para acá, que para acá. Y nos está corrigiendo y nos está diciendo, así no es. Ese pasto que tú ves más verde, no es verde. O estamos en un momento en donde necesitamos rescate, porque quedamos patas arriba. ¿Usted sabía que cuando la oveja se voltea, ella solita no se puede poner otra vez sobre sus 4 patas? Ella no se puede voltear sola. Si el pastor no viene, ¿sabe qué pasa con la oveja? Se ahoga y se muere. Por eso el pastor siempre está cerca. Pero si la oveja se va, se pierde. No hay nada que hacer. Si la oveja se cae de un precipicio y se quiebra el tobillo, no hay nada que hacer. Y no porque el pastor no esté cerca, sino porque ¿quién se alejó? La oveja. Usted y yo somos tratados como ¿qué? Como ovejas. Somos tratados como ovejas. ¿En qué momento de nuestra vida estamos? ¿Será que necesito igual los 2 instrumentos en este momento? Los 2 provienen del mismo buen pastor. El Señor es ¿qué? Mi pastor, pero también es mi Salvador.
pero también murió en la cruz por sus pecados y los míos. Él defiende como un león. ¿Recuerda la canción que estábamos ahorita cantando para el Señor? Como un padre, como un león, pero asimismo corrige. Pero también va al rescate por nosotros y nos defiende y nos provee de pastos delicados y de agua que sacia y calma nuestra sed. Pero las ovejas deambulan y son torpes. Empezamos diciendo que íbamos a hablar de Dios, ¿cierto? El buen pastor sabe cómo se llama usted y yo. Sabe de qué tenemos necesidad. Sabe qué pasa en nuestra intimidad. Sabe qué sucede cuando me encierro en ese cuarto sin que nadie me vea y qué ocurre ahí. Y qué digo ahí. Así salga simulando otra cosa. Él sabe usted y yo por qué lloramos. Él sabe usted y yo por qué nos enojamos. Él sabe usted y yo qué estamos demandando de alguien. Pero Él es el buen pastor. Él es el pastor, no es el ladrón. En Juan decía, el buen pastor, ¿entra por dónde? Por la puerta. Pero el ladrón, no. ¿Será que sí estamos escuchando la voz de nuestro buen pastor? ¿O estamos escuchando la voz de quién? ¿Será que los pastos que hemos decidido comer sí son los que el buen pastor ha provisto para usted y para mí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Para escuchar la voz del pastor y saber hacia dónde me dirige, tengo que tener una relación con él. Si no tengo una relación con él, nunca voy a saber hacia dónde me dirijo. ¿Es difícil? Sí, es complejo. Pero Él es el buen pastor. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nuevamente nos recuerda que tú eres nuestro buen pastor, que tú das la vida por tus ovejas, que has venido en rescate por nosotros, que eres nuestro pastor y nada nos falta, que has provisto para nosotros verdes pastos donde podemos descansar, que nos has provisto de agua para vida eterna, porque nos has conducido a tranquilas aguas. Y eso nos infunde nuevas fuerzas, Señor. Nos guías por sendas de justicia y todo por amor a ti, por amor a tu nombre. Ese es nuestro buen pastor, que provee, que defiende, que ayuda, que protege, que rodea, que sustenta. Nos encanta, Señor, saber que no estamos solos. Nos encanta, Señor, saber que eres nuestro buen pastor. Y aún así, Señor, vamos a caminar por valles tenebrosos, de sombra de muerte. Pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Y eso hace que no temamos peligro alguno, porque tú estás a nuestro lado. Porque el pastor está cerca, porque el pastor nos cuida y porque confiamos en que tu vara y tu cayado de pastor nos infunde aliento, nos reconforta, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, queremos entender lo que significa la defensa y la protección y el rescate, pero también la corrección y la disciplina, Señor. Porque si soy un hijo tuyo, Señor, quiero ser tratado como hijo, no como un bastardo. Quiero ser tratado como hijo, pero no solo quiero la parte bonita.
También quiero la parte que me cuesta y que me duele, porque sé que eso me da seguridad de que tú estás conmigo y de que me guías por caminos rectos para evitar que me desvíe y que mis pasos se tuerzan, Señor. Ayúdanos, enséñanos a entender, Jesús, que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios justo, que aborreces el pecado y que si te amamos también debemos aborrecer el pecado. Eres nuestro buen pastor, el que da la vida por su oveja, el que conoce el nombre de cada una de ellas, el que las identifica porque tiene un profundo conocimiento, pero sobre todo porque fuiste quien las creó. Somos creación tuya, somos hechura tuya, Señor, y estamos llamados a ser transformados cada vez más a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Espíritu Santo, te pido que podamos entender que necesitamos esa vara y ese callado para poder ser confortados, Señor, para poder sentir descanso. Te pido, Señor, tú conoces a cada una de las personas aquí reunidas, Señor. Tú me conoces, Señor. Tu palabra dice que tú recoges cada una de nuestras lágrimas en tu redoma. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Y tú también sabes, Señor, si hay un corazón endurecido. Solamente te pido, Señor, así como haces salir el sol sobre buenos y malos, y así como tu misericordia es de eternidad a eternidad, te pido, Señor, tu bondad para nosotros, Señor. Y hoy nos humillamos, nos sometemos delante de ti, Señor, y te decimos: ay, sí, soy torpe, corto de vista, me equivoco, creo que lo que he elegido era lo correcto, pero ahora me doy cuenta que no. El camino rápido y corto no funcionó. Tal vez por un tiempo sí. Tal vez me ayudó a ganar más de lo que yo quería. Tal vez me dio alivio y descanso momentáneo, comodidad o placer. Pero, Señor, hoy me humillo delante de ti y te digo: no quiero más ir por donde no debo conducirme. No quiero más hacerlo, Señor. No quiero más hacerlo. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Antes de que llegue la vejez y por último la muerte. Señor, te pedimos perdón. Hable ahí con su Señor. Es su buen pastor, también es su Salvador. Y si no lo reconoce como ninguno de los dos, hoy decida reconocerlo como su Salvador, reconociendo su condición de pecador, diciéndole: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he caminado conforme a mi propia sabiduría y por eso te pido perdón. Y deseo que tú seas
el Salvador de mi vida. Recibo tu perdón, recibo tu redención. Gracias por tu Espíritu Santo, porque de ahora en adelante es quien me redarguye, quien me exhorta o anima, quien me recuerda tu palabra, quien me la enseña y me la recuerda. A partir de hoy, quiero ser un hijo tuyo, no por mis obras, sino por tu gracia. Gracias por tu salvación, Señor. Y si le reconoces como tu Salvador, entonces Él también es tu buen pastor. Y para ello necesitamos tener una relación para poder escuchar su voz y seguirlo. El buen pastor va adelante, abriendo camino, como columna de nube, como columna de fuego. Va delante del rebaño, con fuerza, con poder. Pero también si hay necesidad, con corrección y disciplina. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Porque en esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado primero, sino en que tú nos amaste a nosotros, Señor. Y hoy determinamos, Señor, ser congruentes con ello. Si me amas, guarda mis mandamientos, que no te son gravosos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos ayudas. Solos no podemos, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas. Tu bendición, Señor, sobre ellos. Salimos en paz de este lugar, Señor, para evidenciar quién eres tú. Te honramos, te exaltamos y te glorificamos. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, porque para eso fuimos creados, para gloria de tu nombre, Señor. Toda alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga.